Entera menciona cuando les preguntas sobre dos tipos de cuidado. Y así nos podemos ir horas y horas platicando precisamente de esto. Pero ¿por qué hacerlo nosotras, Vivi, si tenemos a una de las personas más calificadas tal vez en este país para hacerlo? María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía. María, qué gusto saludarte, buenos días y gracias. Buenos días a ustedes, qué gusto escucharlas, escucharte, Daniel, escucharte, Vivi. Aquí estoy para platicar con ustedes con mucho gusto en este medio tan importante. Gracias, María. Si tú, digamos, pudieras o te vieras obligada a escribir una breve reflexión, una breve descripción del cine mexicano, vaya pregunta, lo sé, pero ¿qué dirías? ¿Cómo lo describirías? ¿Con qué altas y con qué bajas? ¿Con qué matices? Mira, yo creo que lo es darnos cuenta de que nuestro legado del cine mexicano y el cine mexicano actual, por supuesto, es patrimonio cultural del país, es nuestra cultura, es nuestra educación sentimental, son nuestros apegos, en fin, es patrimonio cultural de la nación y justamente se decretó el Día Nacional del Cine Mexicano en este reconocimiento como una parte muy importante de nuestro patrimonio cultural. Nuestra cultura pues, nos enriquece y el cine juega una parte muy importante de ello. Pero si me permites, pues también es importante celebrar el cine mexicano. Siempre celebraremos el cine mexicano que nos marcó la época de oro y demás, pero también celebrar que ya por tercer año consecutivo en México se produce más cine que nunca. Por supuesto. Nunca. Y estamos dentro de las 10 cinematografías del mundo más poderosas y más propositivas. Y no solo se hacen más películas que nunca, sino que son más diversas que nunca. Entonces, lo que hace falta es ponerlas a disposición de la gente, que el cine mexicano se vea. Ahí hay mucho por hacer todavía. Justo, yo en la introducción a este programa, María, decía que muchas veces el cine mexicano ha encontrado en su propio país su más grande obstáculo. Y me refiero a la falta de apoyos en la realización de estas, a la falta de apoyos para su proyección en las salas de cine, para encontrar patrocinadores, para encontrar plataformas que las publiquen. Y en el propio, y eso me parece que es el problema que más ha cambiado y que más ha mejorado, digamos, en los últimos años, que los propios mexicanos, que el público mexicano prefiera ir a ver una película mexicana que una estadounidense o la que está de moda, por ejemplo. ¿Coincides conmigo? Fíjate que tengo una percepción, en gran parte, pero te voy a hacer una precisión de algo que veo de manera un poco distinta. Estamos justamente viendo si el público mexicano, si las personas en México tienen la opción realmente de ir a pantallas a ver cine mexicano o no la tienen. Porque lo que me dices es cierto cuando vas a un complejo comercial de cine y realmente las opciones que te dan son muy pobres de cine mexicano. Sí que las hay, porque a veces no las hay. O las hay solo de un cierto tipo de cine mexicano que a lo mejor no es de la predilección del público. Por ejemplo, a veces se llegan a exhibir comedias románticas. Hay gente que cree que el cine mexicano son comedias románticas cuando es un porcentaje en realidad bajo del cine mexicano. En fin, hay como muchos factores, pero justamente para celebrar el Día Nacional del Cine Mexicano, desde el IMCINE, que ahora encabezo, tenemos como programas muy vigorosos en los que estamos ofreciendo pantallas para que la gente en México sí pueda acceder al cine mexicano. Y se están llenando. En la Cineteca Nacional de las Artes, sí, que tiene un año de funcionar, justamente hoy cumple también un año de funcionar, y que en ese complejo de 12 salas, 6 salas por lo menos, siempre están dedicadas a cine mexicano y se agotan las actividades. O por decirte otra cosa, en un canal de televisión pública, MX Nuestro Cine, la señal 22.2 que manejamos desde el IMCINE y el 22, las audiencias para el cine mexicano son brutales, 750,000 espectadores para la transmisión de una película. ¡Ah, qué bien! ¡Qué gran cifra! Wow. Cifras impresionantes. Entonces, la pregunta que yo lanzo y la que estamos queriendo explorar ¿es real que los mexicanos no queremos ver cine mexicano o no tenemos acceso al buen cine mexicano, al cine mexicano diverso, a todas las opciones que el cine mexicano ofrece, que hoy por hoy es un cine con más películas producidas que nunca?
Sí, y hoy en día que tenemos igual distintas plataformas, el internet. María, pero tú eres una directora y guionista y editora muy, muy reconocida. Has participado en decenas de películas y yo más bien te quería preguntar cuál ha sido tu experiencia más bonita, en qué película o cuál dirías que pues es tu película favorita de las que has participado y has tenido la suerte de dirigir. Mira, justamente relaciono esta pregunta tuya, que agradezco mucho, la relación con lo que estábamos hablando. Yo pertenezco a una generación en la que había políticas públicas muy vigorosas para la promoción del cine mexicano, y tuve la experiencia con dos películas, pero particularmente con una que yo dirigí, Danzón, una película protagonizada por María Rojo, que se vio extensamente en el país. Tuvo 9 millones de espectadores, y estoy hablando de la prehistoria, del 91, de 1991. Entonces, yo en carne propia viví una conexión directa de los públicos con nuestro cine. Danzón para mí fue y lo será siempre un talismán, un amuleto. Me llevó al Festival de Cannes, se convirtió en hasta cierto punto de culto en México. Siempre que se presenta tiene audiencias muy altas, muchos sectores saben de memoria algunos diálogos, en fin, tiene algo que la hizo permanecer en el gusto del público. Pero justamente también es un ejemplo que yo viví en carne propia de cuando sí había salas para pasar cine mexicano. Claro. ¿Cómo harías, muy brevemente, antes de irnos a la pausa, María, una línea del tiempo, sobre todo para las nuevas generaciones, que afortunadamente, digo, con los problemas que eso implica y que ya nos decías tú, de solo un tipo de cine haciéndose comercial, por decirlo de alguna forma, para estas generaciones que ubican al cine mexicano desde tal vez Nosotros los Noble, que ha sido una película que te puede gustar o no, pero que se ha convertido en un parteaguas, espero que coincidas conmigo. ¿Cómo harías una línea del tiempo de la historia del cine mexicano? Fíjate que la hacemos directamente, hacemos un anuario desde el Instituto Mexicano de Cinematografía, publicamos un anuario que todo el mundo lo puede consultar y descargar gratuitamente de nuestra página. Y esa línea del tiempo de las películas producidas y las películas estrenadas lo llevamos desde los inicios el anuario tiene 2 décadas, menos de 2 décadas, pero lo hacemos desde los inicios del cine mexicano. Entonces ahí se puede ver cuándo se han producido más, cuándo se han estrenado más, y se puede constatar. También vemos cuáles son las más taquilleras, que también muy importante que mencionas. Hay películas que han sido muy del agrado de las personas y que son vistas mayoritariamente. Pero de verdad lo que hay que celebrar es el cine mexicano diverso, que se aprecia muchísimo en el extranjero y lamentablemente se ha visto menos en México. El cine mexicano va a todos los festivales internacionales, se lleva todos los premios que te puedas imaginar, es muy celebrado. Por ejemplo, el género documental mexicano de verdad es de los más prestigiados del mundo. Una película como El Eco de Tatiana Hueso, que justamente se estrenó el día 12, un largometraje que ganó Mejor Documental en el Festival de Berlín. Es una película extraordinaria, maravillosa película de Tatiana Hueso. Y ahora, pues el asunto es dónde se puede ver claro. Una película como El Eco de Tatiana Hueso, que de verdad la gente la ve y la adora, ¿no? Se enfrenta, digamos, al último problema que tiene un director, y es en dónde la va a poder ver la gente. Vamos a hacer una pausa, María, quédate con nosotros y lo hacemos con música relacionada con el cine.